Dios menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, una advertencia muy importante. Guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué declaración más importante, no te parece? Definitivamente, en el tiempo en el que estamos viviendo, me parece que este mensaje viene muy a tiempo, porque vivimos en tiempos donde hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, falsas iglesias, falsos movimientos, diciendo que tienen una verdad bíblica, que hacen las cosas en el nombre de Jesús. Y tú y yo conocemos este pasaje perfectamente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor nos advirtió que debemos estar alertas, atentos sobre estos movimientos. Cuando tú encuentras un movimiento religioso, debes hacerte algunas preguntas, no sé a cuál perteneces, pero debes hacerte por lo menos 3 preguntas. Número 1, ¿este grupo religioso busca tu salvación o busca tu dinero? Busca tus pertenencias. La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿piensan en ti, en tu familia, o piensan en ellos? Y el tercer punto, ¿su mensaje realmente es de Dios o es un mensaje que se basa en su propia opinión? Es importante saber esto. Me parece que esto es justamente lo que pasaba con Pablo y los Gálatas. Pablo estaba triste como pastor. ¿Por qué? Porque los Gálatas se fueron detrás de otro mensaje. Se fueron escuchando a otros profetas que estaban enseñando un nuevo mensaje, aparentemente. Hoy vamos a hablar justamente de eso. La lección número 9 se llama El llamado pastoral de Pablo. Y vamos a ver cómo es que el corazón de Pablo se contristó al darse cuenta que esos hijos espirituales que él había dado a luz, ahora se estaban yendo tras otros mensajes y tras otros maestros. No nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Seguramente la lección será de mucha edificación. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Bien, estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este nuevo repaso de la lección. Hoy estudiaremos la lección número 9, el llamado pastoral de Pablo. Y nos alegra tener a 2 pastores también con nosotros aquí. Estamos listos para iniciar esta lección a través de las palabras del pastor César Sánchez, editor de nuestra casa Gema Editores, y estamos contentos de que una vez más esté con nosotros, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación, muy amable, un placer. Ya tenía 2 trimestres que no estaba con nosotros, pastor. Ya hace un tiempecito, pero con gusto, un placer acompañarles y apartar estos minutos para estudiar esta lección con nuestros hermanos y amigos que gentilmente, semana tras semana, apartan estos minutos para estudiar la palabra de Dios y crecer en la gracia, en la fe y en el conocimiento de nuestro amante Dios. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Y bienvenido. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar una vez más con nosotros, pastor. Sí, gracias, pastor. Listos para estudiar el llamado pastoral de Pablo. Aquí, en esta lección, vamos a ver que el tono de voz de Pablo disminuye un poquito y habla de otra forma, ¿no? Sí. Y es un llamado al corazón, yo digo. Sí, un llamado al corazón. Así. Si hubiera llamado así la lección, ¿verdad? Un llamado al corazón, porque Pablo ahora como que está cambiando, como dices, el tono de voz y está apelando a esa relación que tuvo con los Gálatas, ¿verdad? Sí, así es. Una relación muy profunda. Bueno, vamos entonces a meditar en ella. Los 3 puntos del bosquejo serían: el perfil de un pastor, sería el primer punto; el segundo punto, ejemplo digno de imitar; y el tercer punto, una exhortación del corazón. Vamos, si les parece bien, a hacer una oración y entonces iniciaremos nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de estar reunidos una vez más para estudiar, repasar la lección número 9. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz y que así como somos pastores los 3, también nos podamos identificar con el corazón de Pablo, un pastor que trató de exhortar a los Gálatas, Señor, tratando de que no se fueran tras mensajes falsos. Que nosotros podamos también estar bien cimentados en tu palabra y que este repaso contribuya a ese propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a nuestro primer punto, que es el perfil de un pastor. Y es interesante notar que en este día domingo se nota que Pablo cambia, pastor César, el tono. Cambia el tono. En la misma carta, pero en capítulos anteriores habíamos visto que les habla insensatos, ¿verdad? ¿Quién los hipnotizó? Les habla fuerte, necios.
Pero ahora vemos en este capítulo 4, versículo 12 al 24 o al 20, como que cambia el tono, ¿verdad? Ahora les exhorta como un pastor, ¿verdad? Y apela a ese tipo de relación que tenía con los Gálatas. ¿Cómo lo vemos, pastor? Sí, a mí me sorprende, me maravilla cómo es que la Biblia siempre mantiene un equilibrio. A lo largo de todas las Sagradas Escrituras hay un equilibrio, en este caso en la persona de Pablo, donde además de ser un teólogo, es un pastor también. Entonces ahí está la maravilla del equilibrio. O sea, él como teólogo no iba a alcanzar el corazón de las personas mientras no pusiera en práctica el don pastoral. Entonces, el mensaje en Gálatas 4 del 12 al 20 es el mismo mensaje de los 3 primeros capítulos de Gálatas, pero ahora lo encontramos hablando como un padre, incluso comparándose él con una madre. Y, por ejemplo, en el 4:12 dice aquí, os ruego, hermanos. Y esa frase, os ruego, podemos captar el significado. Por ejemplo, si traemos a nuestra mente a un hombre que está mendigando en la calle, que está esperando una moneda que una persona por caridad le conceda, nos está rogando. Esa es la actitud aquí de Pablo. O sea, Pablo no está amenazando, ni está ordenando, ni está imponiendo. Pablo está literalmente como un hombre que mendiga por una moneda. O sea, está suplicando, no está rogando, como dice aquí en esta versión, en Gálatas 4:12. Por otra parte, en el versículo 19, Pablo se dirige a los hermanos de Galacia como sus hijos, ¿verdad? Hijitos míos, ¿verdad? Hijos míos. Y entonces este cuadro o estas palabras traen a nuestra mente cuando un padre le llama la atención a su hijo adolescente. En algún momento quizás al niño le dijimos, ya no vas a tener ciertos privilegios, pero en otra ocasión le digo, mira hijito, este es el camino, esta es la mejor opción, vete por aquí. No importa cómo yo me dirija a él, el mensaje es el mismo, con un enfoque diferente, con palabras diferentes. Entonces Pablo está siendo equilibrado, está equilibrando aquí. Y qué importante es esto para nosotros como pastores, como siervos de Dios, que siempre con la teología podemos instruir, pero con el mensaje pastoral podemos alcanzar el corazón de las personas y llegar a un lugar donde la teología no nos permite llegar. Sí, y Dios por su gracia nos permite equilibrar el mensaje. Así que esto es como la sal del platillo, ¿no? Correcto. O sea, le da el sabor para alcanzar a las personas para Dios. Pastor Abraham, ¿qué es lo que mueve el corazón de Pablo? Porque, como decía yo al inicio, hoy en día hay muchos dirigentes religiosos que los mueve el dinero, ¿no es cierto? Les mueve el poder, les mueve la autoridad para tratar de ministrar, digámoslo así entre comillas, los corazones de las personas. ¿Qué mueve a Pablo? Vemos un genuino interés. ¿Qué es lo que mueve a Pablo, Pastor Abraham? Sí, pastor, aquí Pablo ya argumentó teológicamente, ¿no? Los primeros 3 capítulos tal vez le habla a la mente de los Gálatas, ¿no? A que analicen las cosas, a que conozcan, que evalúen, que vayan al Antiguo Testamento y que vean las cosas. Aquí yo creo que le está hablando al corazón. Les habla al corazón apelando en una relación que se estableció por una aceptación mutua, ¿no? Dice Gálatas capítulo 4, y versículo 12, las últimas palabras de ese versículo dice, ningún agravio me hicisteis. ¿Sí? No vieron nada en mí malo, no me rechazaron, no me señalaron. ¿Y qué tenían los Gálatas que señalarle a Pablo? Bueno, si nosotros seguimos leyendo, dice que Pablo explica que él tenía una enfermedad, ¿no?
una enfermedad física. Dice el versículo 14, y no me desechasteis, ni menospreciasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, Pablo, sufrió una enfermedad, ¿no? Se cree, como dice la lección, que era un asunto de la vista, ¿no? Un problema de la vista. Y se ha conjeturado acerca de ese problema. Algunos dicen que fue todavía cuando las secuelas de la luz que lo tiró, ¿verdad? Cuando se encontró con Cristo Jesús, ¿verdad? En el encuentro con Jesús. Y bueno, se puede conjeturar acerca de su enfermedad. Pero cuando una persona estaba enferma, en todas las civilizaciones antiguas, se tomaba como que era un castigo divino, ¿no? Un castigo de Dios. Y si Pablo estaba enfermo, entonces eso era suficiente para que los gálatas dijeran, pues ni te aceptamos a ti y mucho menos el evangelio que vienes predicando. Pero Pablo alegremente dice, ningún agravio me hicisteis. No me rechazaron, me aceptaron. Dice que me aceptaron como a un ángel o aún como a Cristo Jesús. Es decir, y Pablo predicó y los gálatas con el evangelio verdadero quedaron sorprendidos, arrobados y lo aceptaron de todo corazón. Y como él les había dado el evangelio, entonces lo quisieron, lo amaron, no lo rechazaron. De tal manera dice aquí que estaban dispuestos a sacarse los ojos por Pablo, ¿no? Por esa expresión es que se cree que es la enfermedad de la vista, ¿no? O sea, los gálatas estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para el bienestar de Pablo, porque él les había dado el tesoro más grande, que es el tesoro del evangelio. Y se estableció una relación profunda. Como el pastor cuando se identifica con sus ovejas. Así es, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado ministrando una iglesia. Amamos a todos, pero siempre hay cierta afinidad con alguien, ¿no? Y esa relación se establece mucho más estrecha, ¿no? Así yo creo que había sido con Pablo y los gálatas, y Pablo se siente ahora extrañado, se siente triste, porque si la relación había sido tan plena, tan estrecha, ahora habían llegado otros y les estaban haciendo más caso a los gálatas, a estas personas. Claro, me gustaría abrir un paréntesis aquí, Pastor César, con el hecho de que Pablo, a pesar de su enfermedad, no se negó a aprovechar la oportunidad de hablarles a los gálatas, no se negó la oportunidad, porque mucha gente hoy enferma dice, pues yo no puedo hacer nada por Cristo, ¿verdad? Yo soy enfermo y con que yo me sane de mi enfermedad o cuide mi enfermedad es suficiente. Aquí vemos un gran ejemplo de Pablo, de una persona que no importa dónde está, porque incluso dice que la enfermedad le impidió irse y entonces aprovechó el momento para hablarle a los gálatas y crear ese puente de afinidad o de afecto con ellos. No importa entonces en qué situación estemos o en qué lugar estemos, siempre predicar de Cristo debe ser nuestra pasión. Exacto, sí, no importa dónde estamos y cómo estamos, Dios puede usarnos, ¿verdad?, para transmitir el mensaje de salvación. Y eso me recuerda a más de una persona que, estando en la camilla de un hospital, aprovechan esa circunstancia para transmitirle el evangelio al vecino de al lado que está en la misma circunstancia, en la misma situación, ¿no? Así que aquí el apóstol Pablo nos inspira, ¿verdad?, a compartir el evangelio hoy en día, porque nuestra situación, bueno, afortunadamente es mejor que como estaba el apóstol en ese momento, ¿no? Correcto. Estaba como extranjero, estaba enfermo y no es nuestra condición actual, ¿no? Me parece que también otro punto que debemos resaltar aquí es no permitir que las almas que se han ganado para Cristo se pierdan con facilidad, porque yo veo aquí a Pablo como un pastor tan preocupado por sus ovejas que no está dispuesto a perder ninguna de ellas. Está dispuesto incluso a, como usted decía, a pedir una limosna, ¿no? A implorar, a llorar a veces, pastor, porque a veces uno llora, ¿no? Cuando ve a una persona que fue una luminaria, un buen líder en la iglesia, pastor, que de repente se va, uno tiene ganas de llorar y tiene uno ganas de visitarlo y de exhortarlo, ¿no? Y de devolverlo al camino, ¿no? Sí, pastor, o sea, uno siente eso, ¿no? Ganas de llorar porque
Y más si es que fue uno parte de su conversión, como en este caso de Pablo con los Gálatas. Él les había llevado el Evangelio. Y ahora ver que todo ese grupo de personas a quien él sufrió dolores de parto, ¿verdad? Como una madre. Yo me imagino que en esas palabras Pablo resumió pues todo el trabajo que tuvo que pasar para llevar el Evangelio a Galacia, toda esa región, ¿no? Sufrimientos, apedreamientos. Ahí en 2 Corintios 11, él resume todo lo que pasó por predicar el Evangelio. Y entonces todo eso pasó. Y dice, pues yo estuve dispuesto, ¿no? Y si él estuvo dispuesto a hacer todo eso, y ahora a ver que se van así a otro Evangelio, pues el corazón duele, pastor. ¿Cómo no? Y ahora vamos a suplicarles, ¿no? Les vamos a implorar que nos hagan caso. Ya se los dije con la Biblia, ya argumenté teológicamente, ahora les hablo al corazón. ¿Dónde está esa relación que establecimos, no? Yo fui para ustedes como padre y ustedes así me recibieron, ningún agravio me hicieron. ¿Dónde está esa relación, no? Y les suplica que ellos vuelvan. Ya les dijo que están como hipnotizados. Bueno, vuelvan de su hechizo, vengan y háganme caso, ¿no? Si teológicamente a veces no, bueno, con el corazón y ese aprecio con que me recibieron, apelo a eso ahora. Qué lamentable sería, pastor, que nosotros por nuestro descuido perdamos alguna alma, que alguna alma se vaya de la iglesia y nosotros descuidadamente la dejemos ir. Creo que aquí a mí me llama la atención la pasión con que él defiende las almas que se han ganado. Ojalá tuviéramos como iglesia un poquito de esa pasión, o como pastores, de que nuestras almas no se vayan. Sí, pastor, porque como menciona el pastor Abraham, o sea, Pablo compara su tiempo que dedicó por la ganancia de estas almas con los dolores de una mujer que va a dar a luz, ¿no? Y Pablo va más allá, dice, estoy dispuesto a volver a sufrir los dolores de parto con tal de que en ustedes sea formado Cristo. Así que ahí está un interés santo de Pablo por las personas. O sea, un interés, y así como usted mencionó en la introducción, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de los líderes de alguna denominación que visitas? Bueno, el interés bíblico debe ser que en las personas sea formado Cristo Jesús. Y Pablo había pasado meses de trabajo para que eso fuera una realidad. Ahora, cuando llegan extraños y hacen que la gente cambie de parecer, el apóstol dice, si esto significa para mí volver a empezar de cero y experimentar estos dolores, con gusto lo hago, ¿no? Es lo que el apóstol expresa. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a hacer una pausa si les parece bien y vamos entonces a regresar a esta hermosa lección número 9, el llamado pastoral de Pablo. Es un llamado al corazón. Ya regresamos. Llegamos al segundo punto, segundo segmento de la lección número 9, llamado pastoral de Pablo. Ya analizamos el primer punto, que es el perfil de un pastor. Ya nos dimos cuenta cómo es que Pablo exhortaba a los Gálatas como un pastor, alguien que hizo todo el sacrificio por ellos, alguien que les dio un mensaje correcto, pero que de repente ellos empezaron a irse tras otros mensajes y él trataba de enfocarlos, pero ahora desde el corazón, desde una exhortación pastoral basada en los sentimientos, porque él ya había utilizado la teología y la razón. Ahora vamos al segundo punto, que es ejemplo digno de imitar. Es interesante, pastor Abraham, pastor César, cómo es que en 1 Corintios capítulo 11, en Filipenses 3:17 y otros textos más que menciona la lección, regularmente esta frase se repite: sean imitadores de mí, ¿verdad? Sean imitadores de mí. Visto desde un contexto inadecuado, ¿verdad? O desde un contexto equivocado, podríamos decir, ¿por qué Pablo se atreve a decir eso, verdad? ¿Por qué Pablo como que se escucha jactancioso, ¿no? Imítenme a mí, ¿verdad? Si quieren ir por el camino correcto, imítenme a mí. ¿En qué sentido podemos entender esta expresión de Pablo? Sean imitadores de mí, ¿verdad? ¿En qué sentido, pastor? Para que no se pueda malinterpretar esta frase. Bueno,
El apóstol Pablo seguramente está considerando lo que escribió en Gálatas 2:20, ¿no? Donde él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, en esa dirección es que el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 4:12 que sean como yo, es decir, dependan de Cristo. Pablo experimentó tristeza por el cambio de conducta de la gente de Galacia, porque todo había marchado de manera maravillosa, era evidente la presencia del Espíritu Santo desde el momento en que permite que Pablo permanezca en Galacia y que él empieza a predicar, que la gente acepte tanto al mensaje como al mensajero Pablo en una condición desfavorable de salud, y la gente lo acepta y lo aprecia, y la conversión de las personas. Todo marchaba excelente, pero bueno, viene este cambio de parecer de parte de la gente de Galacia, y por eso Pablo ahora les vuelve a mostrar el blanco, les vuelve a mostrar el ideal. Véanme a mí, ¿qué hice yo? Porque si hay alguien que pudiera confiar en lo que sabe, en lo que es, ese era yo. Y esto me recuerda en Filipenses 3, el versículo 5 y 6, Pablo presenta como su carta de presentación, dice él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida o basura, por amor a Cristo. Así que Pablo estuvo dispuesto a desprenderse de todo eso para realmente conocer al Señor Jesucristo y que el Señor transformara su corazón, que pudiera abordar su problema de pecado como el nuestro, de toda la humanidad, desde la raíz del corazón, del cambio del corazón. Ahora nosotros, por ejemplo, hoy en día, como Pablo, podríamos decir, bueno, yo fui presentado como bebé al mes de haber nacido, ¿no? Yo me bauticé a los 10 años, 12 años. Yo tengo los departamentos y todas las clases de los JA, clubes, todas las insignias. Sí. Y tengo en mi librero 40 matutinas y tengo cientos de folletos de escuela sabática, o sea, todo eso. Pero nada de eso me reconcilia con Dios ni resuelve el problema de raíz de mi corazón. Porque debemos recordar siempre que la salvación no es un estatus que se consigue al paso del tiempo, ni es como un diploma que se adquiere por méritos, ¿no? La salvación es un regalo que Dios nos concede día a día y Dios se manifiesta en nuestra vida de manera maravillosa. Así que en ese contexto, Pablo dice ahí en Gálatas 4:12, sean como yo, y conectándolo aquí mismo en Gálatas, que es lo que estamos estudiando, como señala el capítulo 2 y el versículo 20, ya no vivo yo, o sea, Cristo vive en mí. Si Pablo le recuerda eso a los hermanos de Galacia, dejen de poner sus ojos en los logros de la carne, o sea, en los logros que puedan tener, sino concéntrense en Cristo y recuerden cómo es que el Espíritu Santo hizo el trabajo ya hizo el trabajo. Vuelvan a depender del Señor y del Santo Espíritu. Correcto. Significa, Pastor Abraham, que no se refiere sean imitados de mí en los detalles de su vida, soy un ejemplo de vida, sino está hablando del mensaje, de lo que él experimentó. Sí, en algunos versículos que se citaron, Pastor, él dice, sed imitadores de mí, ¿no? Cuando dice trabajar para no ser carga para los otros, como él lo hacía, sean imitadores, pues, no sean carga para los demás, ocúpense en algo, ¿no? Sí. También se pone como ejemplo para poner a los demás en primer lugar. Sí, los demás hay que darles su lugar y el lugar es el primero para ellos. En fin, se pone como ejemplo de muchas cosas, pero aquí no dice, no hagan lo que yo hago, dice, sean como yo soy. ¿Y cómo es él? Bueno, es una persona feliz y gozosa. Amén. Es una persona que ha alcanzado la salvación en Cristo Jesús y goza de esa relación con Cristo Jesús. Y se siente libre, pastor. Exacto. No se siente esclavo. Ok, a eso iba. Sí. El pastor leyó en Filipenses 3 y yo quiero leer el versículo 8. Dice, y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor
de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Para Pablo, Cristo era la mayor ganancia, el mayor tesoro. Y estaba dispuesto a perder todo. Aún su manera de pensar cambió. Dice el versículo 9. Y ser hallado en Él, no en mi propia justicia, que viene por la ley. Nos remite a Gálatas, ¿no? Sino en lo que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Ok. Todos los logros que yo pudiera tener, como lo dijo el pastor, ¿verdad? Los tengo como pastor, no cuentan, porque eso sería buscar la salvación, pero por justicia propia. Pero yo ya aprendí que la justicia se logra creyendo en Cristo Jesús. Ese era también el problema de los judaizantes. Dice Romanos capítulo 10, dice versículo 1, hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él quería que todos los israelitas se salvaran, al igual que él ya se sentía que ya era salvo, ¿no? Dice el versículo 2, porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. ¿Por qué? Por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, el pueblo de Israel pensaba que haciendo y guardando la ley iban a ser salvos. Ese era el problema, ¿sí? No estaban crucificados con Cristo. Ellos buscaban hacer las cosas a su manera, guardando la ley, por sus propios esfuerzos, alcanzar la salvación. Por eso ahora Pablo le dice a los Gálatas, sean como yo. Yo estoy feliz y estoy libre. Yo no me vuelvo a atar a estar bajo la ley y bajo la condenación de la ley. Yo soy libre. Yo vivo la salvación con gozo y con alegría, porque estoy con Cristo Jesús, no confiando en mi justicia, sino en la justicia de Cristo Jesús. Sean como yo. Es lo que les estoy invitando. No daba crédito, pastor, de cómo había personas que no se atrevían a ser felices, que volvían a esclavizarse ellos mismos a un cumplimiento de la ley. Estar bajo la ley es como un freno para no gozar ni disfrutar la salvación en Cristo, ¿no? Correcto. Qué lamentable, ¿no? Sí, y bueno, a mí me impacta ahí en Filipenses 3:8, donde Pablo está diciendo, todos estos logros míos, ahora los tengo por basura, porque Pablo era muy claro en hablar, o sea, no da lugar a dudas. Y la palabra original para basura es excremento. O sea, esto no sirve absolutamente para nada, es un desecho. Yo puedo tener, por ejemplo, una camisa, y digo, esta camisa ya no me sirve, ya va a la basura. Pero es posible que esa camisa sí le sirva a otra persona y sí le sea útil a otra persona. Pero cuando Pablo se refiere a los logros humanos, dice, todo esto lo tengo por excremento. Así como no me sirve a mí, tampoco le sirve a nadie. Ni nadie lo quiere. Esto es un desecho. O sea, todo esto no me da esa felicidad ni esa libertad, sino solamente Cristo. Así que es maravilloso recordar que Cristo Jesús es suficiente para nuestra salvación. En Él es la plenitud en quien encontramos, como Pablo mismo cita en Colosenses 2, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en el Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Me gustaría que tocáramos rápidamente, para no dejarlo en el tintero, donde Pablo dice que Él se hace débil, ¿verdad?, para ganarlos. Pastor, sería bueno hablar un poquito, pastor César, pastor Abraham, de la contextualización del Evangelio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando nosotros tratamos de ganar a las personas, tenemos que buscarlas en su contexto, ¿verdad? Elaborar un método para llegar a clases altas, a clases bajas, a ciertas poblaciones, pero nunca negociando los principios. ¿A eso se refiere, pastor, lo que Pablo menciona? Sí, pastor. En el versículo 12, Gálatas 4:12, dice, os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. ¿Cómo se hizo Pablo como los Gálatas? Bueno, ellos eran gentiles, ¿no? Entonces Pablo le dice, yo ya me hice como ustedes. Yo me hice como ustedes. Y en Corintios él habla que dice que él se hizo a los que están sin ley
como si ley, pero estando bajo la ley. Es decir, Pablo en ningún momento desecha la ley, él vive bajo la ley, él obedece la ley, pero se hace como los gentiles que no tienen ley, por así decirlo. Okay. ¿A qué se refiere Pablo eso? Bueno, yo me hago como un gentil cuando yo, ¿sí?, pongo mi fe en Cristo Jesús para salvación. El único que me puede salvar es Cristo Jesús, ¿sí? La ley, sí, como ya vimos que los judíos pensaban que la observancia de la ley les podía traer justicia, Pablo dice, no, yo me hago como un gentil. Ellos nada más creen en Cristo Jesús, ¿sí? Y teniendo en Cristo Jesús vivo o pienso como ellos. El único que me puede salvar es Cristo Jesús. Ya me hice como un gentil. Yo ya me hice como ustedes. Ahora, estando como ustedes, yo gozo y disfruto de la salvación en Cristo Jesús. Ahora, ustedes háganse como yo. No vuelvan otra vez a estar bajo la ley, ¿sí? Así que, si yo ya me hice como ustedes, ¿sí?, ahora ustedes disfruten lo que yo disfruto. Háganse como yo. Confíen en Cristo y la justicia que ustedes piensan ahora alcanzar guardando la ley, no la busquen ahí, búsquenla en Cristo Jesús, que es la persona justicia. Amén. ¿No? Así que yo creo que más o menos eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los Gálatas. Contextualizó, se hizo como ellos. Correcto. Sí, además, por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿verdad? Para tener expectativas de éxito al comunicar el mensaje, debemos estudiar a la gente, ¿no? O sea, ¿qué representa para ellos esta su tierra, esta su colonia? ¿Cuántos años de lucha significó? ¿Por qué quieren tanto esta tierra, esta colonia? ¿Por qué habrá una pandilla aquí que esté dispuesta incluso a defenderla y que corra sangre, ¿no? O sea, hay una causa, hay una razón. O sea, si esa gente a quien le vamos a compartir el mensaje tiene cierta cantidad de dinero, ¿qué es lo primero que va a comprar? ¿Verdad? ¿En qué usan su tiempo libre? ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Qué programas de televisión miran? Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a poder ilustrar el mensaje bíblico con lo que ellos ya conocen. Otra manera de contextualizar pastoral quizás es cuando uno como pastor se mete a jugar básquetbol con los chicos de una colonia, ¿no? Se pone a jugar béisbol, fútbol con ellos. Habla de lo que les gusta. Y uno está ahí jugando y está escuchándolos, y entonces se abren las puertas del corazón y de su mente para escuchar ahora un consejo, ¿no? Una orientación, cuando uno se puso en el terreno de juego con ellos, ¿no? Y no significa irse a tomar una cerveza, pastor, para que entonces ganemos al tomador. Vale la pena mencionarlo para no malinterpretar lo que Pablo está diciendo, ¿no? Sí, contextualizar el Evangelio sin rebajar su contenido. Correcto. Así es. Y creo que lo que dice el pastor pues se ajusta a los tiempos actuales. Claro que sí. Hay que contextualizar el Evangelio. Es necesario. Para tener éxito. Así es. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de nuestra lección número 9, el llamado pastoral de Pablo. Ya regresamos. Ya oímos tantas veces del regreso de Jesús, nuestro corazón anhela ver el brillo de su luz, mas los días van pasando, meses, años vienen y van, y Jesús no aparece. Vano es nuestro esperar. Las señales se han cumplido con certera precisión. Nuestra fe está segura en la divina inspiración. Ya está llegando el día cuando Dios se levantará de su trono de justicia, y a Jesús se le dirá:
Ve a buscar a mis amados, aquellos por los que tú moriste en la cruz. Hijo, ve, se ha comprobado que el mal solo ha causado muerte y dolor, sufrimiento y aflicción. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa, hijo, tráeme regreso a quien formé, a quien perdí en la cruz. Rescaté. Si fuiste tú tentado a no creer y desistir, eso es obra del engaño para hacerte mal caer. Ya está llegando el día cuando Dios se levantará de su trono de justicia y a Jesús se le enviará. Hijo, ve, llegó la hora. Hijo, ve, sin más demora. Ve a buscar a mis amados, aquellos por los que tú moriste en la cruz. Hijo, ve, se ha comprobado que el mal solo ha causado muerte y dolor, sufrimiento y aflicción. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa, hijo, tráeme regreso a quien formé, a quien perdí en la cruz. Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera parte y última de la lección número 9, el llamado pastoral de Pablo. Ya analizamos las primeras dos partes y el tercer punto del bosquejo es una exhortación del corazón. Y me gustaría iniciar leyendo Gálatas 4:16, donde Pablo dice: me he vuelto ahora vuestro enemigo al deciros la verdad. Pastor Abraham, Pastor César, siempre que uno habla con la verdad del Evangelio, a veces habrá disgusto, habrá dolor, a veces hasta división de familias, pero la verdad siempre debe prevalecer, ¿no es así? Sí, el contexto aquí en Galacia es que ameritaba que el apóstol Pablo hablara la verdad, que no dejara ninguna ambigüedad, ¿verdad?, en la mente de las personas. Y es que aquí había una amenaza permanente. Según el versículo 17, en Gálatas 4:17, dice: esas personas, y se refiere a los judaizantes, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Y luego en el 18 dice: es bueno ser siempre celoso por el bien, por el bien. La palabra celo podríamos definirla como un interés desmedido por algo. O sea, la palabra celo por sí misma no debe traer una connotación negativa, como regularmente la tiene, exacto, pero depende cómo manifiesto mi interés y en qué manifiesto mi interés. Por ejemplo, si hay un joven que dijera: tengo un celo por mis estudios,
Oh, pues fabuloso, ¿no? Quiere decir que está tan interesado en los libros que va a estar estudiando y leyendo, va a hacer a un lado el celular y la tableta y todo para estar en los libros. Fantástico. Eso es un bendito celo, ¿no? Es algo maravilloso. Pero alguien puede tener un celo que lo conduce a la violencia para obtener eso que él anhela, ¿verdad? A lo mejor incluso hasta indebido. Ahora, aquí es interesante cuando recordamos en los evangelios cómo es que el Señor Jesús llamó a un discípulo que se conoce como Simón el Celote. Simón el Celote. Los celotes eran personas celosas, de ahí el parecido incluso de sonido de estas palabras, porque son palabras de la misma familia. Así que estos celotes, la costumbre es que traían una daga debajo de su túnica, se entremezclaban entre las personas cuando había alguna conglomeración y sacaban la daga para matar a aquellos que se oponían al judaísmo, por los romanos, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos nosotros que estos judaizantes tenían mucha fuerza, porque no solamente era un asunto religioso de por medio, como podríamos considerarlo superficialmente, sino tenían un espíritu nacionalista y ellos creían que por hacer que la gente dependiera de la ley de Moisés para ser mejores o pensando en su salvación, estaban extendiendo no el reino de Dios aquí en la tierra, sino el reino terrenal de Judá o de Israel aquí en la tierra, ¿no? Evidentemente, el celo de estas personas no es para bien, no es una buena intención por los hermanos de Galacia. Pablo dice, yo tengo un vivo interés por ustedes, un celo sano, santo por ustedes, porque yo quiero que Cristo sea formado en ustedes. Ese es mi interés, ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Y yo creo que todos como cristianos podemos tener un celo, o sea, un interés porque la gente conozca a Cristo y vaya a la iglesia, pero que vaya a la iglesia para que refleje el carácter de Cristo, ¿no? Amén. Y no con una daga, ¿no? No con un celo, con una daga escondida, Pastor Abraham. Sí, Pastor. Quiero resumir la situación de estos versículos que hemos estado estudiando, ¿no? Había primeramente una relación muy estrecha. Pablo haciendo todo lo posible y hasta lo imposible, pasando, ¿qué diremos? Trabajos para predicarles el Evangelio. Él se está dando completamente para que ellos conozcan a Cristo Jesús, por una parte. Por el otro, los Gálatas lo reciben correctamente. Ningún agravio me hicisteis. Yo estaba enfermo, ¿verdad? Se podía considerar que estaba yo maldito, pero ustedes no hicieron caso a eso. Me aceptaron a mí, me recibieron como a un ángel, me recibieron como a Cristo Jesús y creyeron el bendito Evangelio. Entonces, Cristo Jesús, a quien yo les predico y al que ustedes aceptaron, es el que nos une. Y estábamos unidos. Así. Pero vienen otros, ¿sí? Y les empiezan a decir otras cosas. Y a mí sí me duele que ustedes les crean a ellos. Porque dice el versículo 15, ¿dónde está esa vuestra satisfacción? Porque atestiguo que de ser posible os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Sí? Si ustedes estaban tan dispuestos, porque estaban agradecidos de haber aceptado el Evangelio que yo les traía a Cristo Jesús, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por mí, aún a sacarse los ojos, pues ¿dónde está esa satisfacción? Porque vienen otros, dice el versículo 16, me he vuelto ahora vuestro enemigo al decir la verdad. Ahora ya soy enemigo. Ustedes me recibieron al principio bien, ahora soy el enemigo de ustedes por decirles que van por un camino malo. Esos judaizantes son tus amigos. Ajá, sí, exacto. Yo les he dicho que van mal. Ya les presenté a Cristo, como les he dicho, ¿verdad? Les dice en lecciones anteriores, dijimos, se los presenté vívidamente, ustedes lo contemplaron con el ojo de la fe, lo vieron, ¿sí? Y ahora vienen otros y les dicen otras cosas y le creen a ellos. Quiero decirles que ellos, lo que leyó el pastor, dice, versículo 17, esas personas tienen celo por vosotros, pero no para bien,
sino que quieren apartaros de nosotros. Esa relación que ustedes y yo establecimos, ellos la quieren romper. Porque ellos quieren satisfacer sus creencias, ¿verdad? Quieren que ustedes acepten que además de la salvación en Cristo, hay que guardar la ley y hay que circuncidarse. Y dice él, para que vosotros tengáis celo por ellos. Ellos quieren que los quieran más a ellos que a mí, pero ellos los van a llevar a la perdición. Eso es lo que le está diciendo ahora. Yo les ruego, escúchenme, ¿sí? No soy su enemigo. Si fui padre para ustedes, ahora me tratan como un enemigo. ¿Sí? A veces decir la verdad, pastor, es necesario. Bueno, no, es necesario decirla, aunque exactamente, ¿no? Tenemos que decir la verdad porque amamos a esa persona. Pablo les está diciendo, yo los amo y por eso les digo la verdad, ¿no? Pero también cuenta cómo decirlo. Y aquí vemos que tuvo que cambiar el tono Pablo, ¿verdad? Porque les venía diciendo cosas, y en el versículo 12 ya se citó, dijo, os ruego hermanos, y en el versículo 19, hijitos míos. ¿Okay? Así que entonces Pablo está hablando al corazón, apelando a esa relación que tuvieron, y que el centro de esa relación era Cristo Jesús, que no se rompiera esa relación porque estaba basada en Cristo. Correcto. Pastor César, entonces estamos viendo aquí a un Pablo que cambia el tono de voz, un Pablo que se siente triste, así como muchas veces se siente triste también la iglesia cuando algunos grupos disidentes vienen y se llevan a los hermanos, ¿no es cierto?, con un mensaje. Tantos años han militado en la iglesia, tanto tiempo de conocernos. Pastor Abraham, a veces tenemos más de 20 años, 30 años conociendo a algunos hermanos y de repente, y nos conocen, ¿no, pastor? Nos conocen a los pastores, y de repente viene alguien hablando pues de los pastores y de la iglesia y de la organización y se van, ¿no? Qué dolor tan grande, ¿no? Sucede del corazón. Dice uno, tiene ganas de llorar porque dices, pero ¿cómo es posible que después de tantos años de conocernos? Que parece que es lo que está haciendo Pablo justamente con ellos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso ahora Pablo les está rogando, ¿no? Les está rogando, y eso pues viene a mi mente en 2 Corintios 5:20, donde dice, ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y yo creo que ahí está el punto focal, ¿no? Y estamos concentrados en Dios realmente, porque evidentemente al estudiar la palabra y experimentar esa libertad que Pablo probó en Cristo, pues no seremos presa fácil precisamente de este tipo de personas que existe aún, como lo sabía en los tiempos del apóstol Pablo, ¿no? Ahora Pablo aquí también entre líneas nos está diciendo, quisiera que hubieran más como yo, que tuvieran ese celo como yo, ¿verdad? No del celo equivocado que mostraban los judaizantes. Correcto. Pues creo que hemos tratado de abarcar todo el contenido de la lección. Hemos llegado al final de esta lección número 9, el llamado pastoral de Pablo, un llamado que nos apela a nosotros como pastores justamente y nos hace más o menos imaginar qué es lo que sentía Pablo con los Gálatas. Si les parece, bien, vamos a terminar este repaso con palabras finales de todos los que componemos este panel de conversación. Vamos a comenzar con el pastor César y agradecemos de antemano también que haya estado con nosotros, pastor. Muchas gracias. Sí, gracias, pastor. Bueno, esta lección da un balance, un equilibrio entre la teología y la práctica, el llamado pastoral, tierno, amoroso. Y el apóstol Pablo está haciendo una santa apelación a estas personas para que vuelvan a experimentar el poder de la salvación en Cristo en ellos cada día. Y la base o el argumento sobre los cuales Pablo hace esta apelación es en la amistad, es en el afecto que previamente habían experimentado. Así que esta lección nos enseña también que es válido llamar a las personas usando como base la emoción y el afecto. Cristo Jesús lo hizo y hoy nosotros como pastores, ustedes como hermanos laicos, podemos llamar a las personas no solamente con la letra o la teología o la doctrina, pero sobre todo mediante el afecto, mediante la emoción. Porque la teología evidentemente alimenta el intelecto, pero la emoción es como el resorte que nos impulsa a dar ese paso definitivo de la entrega
a Dios. Que Dios bendiga sus esfuerzos misioneros. Muchas gracias. Pastor Abraham, gracias por estar con nosotros. Gracias. Creo que hay que decir la verdad, ¿no? Al decir la verdad en Cristo, no queremos nunca hacer daño, aunque el efecto inmediato puede causar dolor, incluso enojo y resentimiento. Pero si es necesario decir la verdad con estas palabras, ¿verdad?, con el propósito de que Cristo sea formado en el corazón, hay que decirlo. Y que el propósito, cuando hablamos, ya sea tiernamente o ya sea con firmeza, que el propósito de nuestras palabras sea que Cristo sea formado en nuestros oyentes. Y que nosotros podamos ponernos como ejemplo, como lo hizo Pablo. Sean como yo. Y para ser como nosotros debemos gozar ya, ahora, de la salvación en Cristo Jesús. Experimentemos la alegría del gozo de la salvación. Así sea. Lobos convencidos de ovejas de repente se levantarán. Conforme más nos acerquemos al tiempo final, así será. Que Dios nos ayude para que podamos mantenernos firmes en la fe, que podamos mantenernos en lo que hemos conocido, hermanos. Los pastores y la organización no somos perfectos, pero queremos entronizar a Cristo en el corazón. Permítanos seguirnos ministrando y permitamos que el Espíritu Santo a todos nos confirme en la fe, para que juntos podamos heredar el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos, y no sea ninguno de nosotros confundido, y que sea alguien en un valle de indecisión, se confirme en el conocimiento de Dios y en el mensaje que los dejó en su palabra. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima.